Buenas noches, amigos y amigas. Gracias a Dios por mantener la fidelidad de su sintonía. La verdad es que dicen que Jesucristo murió por la verdad. Y decimos también que la verdad lo resucitó. Buenas noches, David. Buenas noches, Trini. Buenas noches, República Dominicana. Aquí estamos en el día de hoy para dar algunas informaciones y analizar algunos temas de interés para todos nosotros. Recuérdate que nosotros somos un programa de análisis, lo fundamental. Así es. Porque la sociedad dominicana necesita definir con sus propias experiencias las cosas del diario vivir. Y eso se hace con el análisis de los asuntos, de tal manera que la gente pueda ir fluyendo sus ideas y comparando. Las informaciones no son suficientes. Por ejemplo, cada vez que se trabaja para que la razón y la verdad dominen el escenario, aparecen, y yo puedo decir que de manera normal, los propietarios de la discordia, los que no creen en nada, los que lo critican todo, pero que independientemente de su opinión y del lenguaje soez, indecente que utilizan en los medios, ofendiendo no solamente a los que ellos pretenden ofender, que son fundamentalmente a políticos y autoridades, ofenden a la sociedad, ofenden a nuestros niños, a nuestros adolescentes y jóvenes, y hacen que el ambiente social se torne violento, inseguro y desafiante. Entonces nosotros, desde este programa, pensándolo bien, necesitamos que a esta hora de la noche usted tenga la oportunidad de descansar y además de descansar, poner sus pensamientos y su sentido en orden para dormir y levantarse mañana a cumplir con sus jornadas de compromiso diario. Esta semana han habido muchas cosas, pero para esta noche nosotros hemos seleccionado temas que definimos como esenciales, temas económicos y sociales y temas políticos, jurídicos. Básicamente nos vamos a mover por ahí, porque la verdad es que la confusión se propaga rápido y es necesario contenerla. Para eso, nosotros tenemos un escenario formidable, que es el escenario comparativo, el escenario que señala, partiendo desde el mundo de la estadística, de los récords, de las historias, de los movimientos sectoriales, en términos políticos y sociales y en términos económicos, para que podamos comparar un periodo de 19 años que tiene que ver del 1993 hasta el 2012 y un periodo de 6 años que tiene que ver del 2013 al 2018. ¿Y por qué vamos a hacer esa comparación? Porque es muy común, y es tan común que yo eso lo estoy escuchando desde que era niño. Aquí la cosa siempre está mal, nunca hay un chile en la calle. Son de las palabras del rosario permanente que se maneja en la cultura política dominicana para estar en contra de. Y nosotros necesitamos que la sociedad dominicana esté a favor de su crecimiento, a favor de su desarrollo, a favor de su armonía y de manera especial a favor de la tranquilidad de todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos. Entonces, vamos a hacer las comparaciones en términos económicos de los periodos de gobierno de 1993 al 2012, 19 años y 3 presidentes, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Y vamos a hacer las comparaciones
en 24 renglones fundamentales de la vida económica y social de la República Dominicana, que van a decir qué era la República Dominicana hasta el 2012 y qué cambios tangibles ha sufrido o ha beneficiado a la República Dominicana del 2013 al 2018. Porque las estadísticas, los números y los récords que llevan tanto los organismos nacionales como los internacionales no se pueden equivocar, porque con esos números es que se hacen todas las evaluaciones del mundo para establecer cómo marcha la vida en el mundo entero. Nosotros... Es bueno señalar, Trini, antes de que tú empieces ya con el tema en sí, que nosotros, tanto tú como yo, hemos señalado por aquí que sería bueno que fuera de esos análisis que hoy les traeremos a ustedes, piensen ustedes en sus propias familias y en sus entornos. Por ejemplo, hemos dicho repetidas veces que si usted se fija en usted mismo y en su propia familia, y si se fija en el vecino o en los conocidos, usted se pregunta, ¿cuándo estaba mejor? ¿Antes de 2012 o después de 2012? Porque es bueno que la gente también tome su propio ejemplo. Que lo personalice. Que lo personalice para ver si los análisis que vamos a hacer hoy van en consonancia con la realidad que ellos están viviendo, despojado de todo sentimiento político, despojado de siglas y despojados de colores. Así es. O sea, haciendo lo más justo posible y tratar uno de ser, además, ejemplo, ¿verdad? Como dicen los que predican, he venido a dar testimonio, que den sus propios testimonios, ¿verdad? Sí. Adelante. Mira, por ejemplo, vamos a hablar en términos macro y vamos a ir en detalle. Cuando hablamos del crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana del año 1993 hasta el año 2012, tuvimos un crecimiento de 4.9% anual, en promedio, en esos 19 años. En los 6 años que lleva el presidente Danilo Medina al frente del Estado Dominicano, el crecimiento promedio ha sido de 2.6%. Es decir, por 2 puntos porcentuales por encima del promedio de esos 19 años. Cuando nos referimos al crecimiento per cápita, es decir, al beneficio particular y personal de cada dominicano, en esos 19 años fue de unos 3.5% anual. En los 6 años del presidente Danilo Medina ha sido de 5.3% anual el crecimiento per cápita. La gente, según las estadísticas, ha tenido más beneficios particulares, personales, en los 6 años de gobierno de Danilo que en los 19 años que suman la última parte de Balaguer, los 12 de Leonel y los 4 de Hipólito Mejía. Pero en este renglón que voy a mencionar ahora, el detalle y la diferencia es abismal. Señores, en las ventas de los supermercados, óigase bien, en las ventas de los supermercados, durante esos 19 años de los presidentes Balaguer, Leonel Fernández y Hipólito Mejía, el crecimiento promedio anual, el acumulativo fue de unos 6.242 millones de pesos en 19 años. Y oiga lo que está sucediendo en los 6 años del presidente Danilo Medina. El crecimiento promedio anual en la venta de los supermercados es de 10.123 millones de pesos. Casi duplicado. Y eso que dicen los críticos y los que usan vocabularios ofensivos e indecentes en sus críticas, que no hay un chere en la calle. Si no hay un chere en la calle, los supermercados no venden. Entonces, si los supermercados están vendiendo más ahora, es porque hay más dinero en la calle y la gente está
recibiendo mayor beneficio. Pero un detalle de manera directa, particular de la persona es el salario mínimo. En esos 19 años de Leonel e Hipólito y la última parte de Balaguer, el salario mínimo promedio en la República Dominicana fue de 6.400 pesos. 5.627 pesos. El salario mínimo ahora es de 9.496 pesos. Casi también duplicándolo. O sea que la gente gana más dinero ahora que antes. Pero hay un detalle que tiene que ver con la estabilidad económica, con el manejo, con la inflación y con todo, que es el tema de las reservas de divisas en el Banco Central. En esos 19 años, donde estuvo Leonel, donde estuvo Hipólito y la última parte de Balaguer, las reservas netas de divisas tuvieron un crecimiento por los 2.939 millones de dólares. En los 6 años, que lleva Danilo Medina al frente de la cosa pública, el crecimiento promedio es de 4.389 millones de dólares, lo que significa que el manejo económico de Danilo Medina en promedio y en concreto ha sido mejor que todos los gobiernos antes pasados que él. Así es la vida. Pero un detalle también importante y que nos preocupa, porque a veces decimos que la presión tributaria, que tanto impuestos, señores, antes se pagaba más impuestos que ahora, porque la presión tributaria en esos 19 años fue de 13.74%. Ahora con Danilo están más bajitos los impuestos, se pagan menos impuestos, porque la presión tributaria ahora es de 13.7%, un 0.04% menos. Es decir, es tanto el nivel de eficiencia económica y es tanto la pulcritud del manejo económico de las cuentas del Estado Dominicano, que con menos impuestos Danilo Medina ha podido tener mayor nivel de reservas en divisas, en dólares, mayores niveles de inversión en las actividades de servicio, de comercio, industrial y tecnología, que todos los gobiernos pasados. Pero además, un aspecto que va también de manera medular hacia la esencia de la vida misma de la gente, que es el tema de la salud. En el tema de la salud, amigos televidentes, y estamos analizando estos temas para que usted lo piense bien, a esta hora de la noche, tranquilo, en su casa, en descanso, en armonía, sin la presión de la calle y los negocios. En los 6 años del presidente Danilo Medina, en términos de hospitales y centros de salud, ha habido la intervención en cuanto a construcción y reconstrucción de 109 hospitales y centros de salud. ¿Ustedes saben cuánto se intervinieron en esos 19 años entre Leonel, Hipólito y lo último de Balaguer? 0. 0, ningún hospital se hizo nuevo en este país. Por eso, con mucha razón, nuestro ídolo importante de la música dominicana, Juan Luis Guerra, hizo el merengue bachata pasando el Niágara en bicicleta. O sea que la diferencia es clara. Y no estamos hablando nosotros por posición de privilegios. No, estamos hablando nosotros a partir de la realidad tangible que están ahí y los resultados se ven y toda la gente de los pueblos donde se han inaugurado los hospitales saben cómo estaba su hospital antes y cómo está su hospital ahora. Entonces, David, yo entiendo que, óyeme, yo solamente he tocado 7 de los renglones, son 24 renglones comparativos. Yo espero que tú toque algunos y dé detalles también para que la gente vea cómo es que va la cosa y por qué la República Dominicana en los 6 años del presidente Danilo Medina ha sido líder en crecimiento económico
de América Latina y el Caribe. Así es, sería bueno además informar a la audiencia que esto lo estamos tomando nosotros, ¿verdad? De una publicación que hiciese Andy Dawager, que se llama La Marcha del Progreso, que se publicó el 8 de agosto en el Caribe y se repitió hoy en Diario Libre y que nosotros estamos trayéndolo a ustedes. Pero fíjense, al año 2012, o sea, cuando tocó Trini, amigos televidentes, el año 2012, nosotros en transparencia, a nivel de transparencia, el país tenía 29 puntos, únicamente detrás de Bolivia. Eso es transparencia presupuestaria. En el 2017, según la International Budget Partnership, obtuvimos 66 puntos, superando a 13 países de la región, incluyendo Chile, Argentina, Colombia y Costa Rica. En manejo transparente. De transparencia del presupuesto. Okay. Entonces, a nivel de llegada de turistas, entre el año 2003 y 2012, por ejemplo, aquí entraban al país por año, nuevo, 164.461 turistas. O sea, nuevos turistas que se incentivaba. Con Danilo entran cada año por encima 339.295 wow. turistas. Casi triplicado el número. Óyeme esto. Con respecto a las aulas, con Danilo se han construido 23.970 aulas en construcción en 6 años. En 6 años. Sin embargo, en todo el periodo, 93. En los 19 años pasados. Son 20 años, incluyendo los 2 años. Son 20 años. 20 años. En 20 años, 93-2012, incluyendo ambos años, entonces, ellos construyeron 11.000 aulas. En 20 años, 11.000 y Danilo en 6 años. Lo duplicó. Claro, lo duplicó. Lo duplicó un poquito más, fueron 23.970. Sin embargo, es bueno señalar que el barril del petróleo, por ejemplo, estaba entre el 93 y 2012, en los últimos 20 años, en un promedio de 44.80, bajo el barril del petróleo. En los últimos 6 años de Danilo, ha promediado 70.50 el precio del barril de petróleo, casi el doble. Más caro. En promedio. Sí. Entonces la economía, Danilo la ha ido timoneando a un punto en que nosotros pasamos a ser un país muy pobre a un país de economía media, y es por eso que no calificamos para ayuda de organismos internacionales. Tú sabes, David, vamos a detenernos un poquito ahí en la parte del petróleo, porque mucha gente habla del tema del petróleo por el tema de los combustibles. Entonces, ahí se señala claramente precio de barril de petróleo mes por mes, día por día, año por año. El promedio general en esos 20 años fue de $48 el barril. 44 punto tanto. 80. Hay un día que estaba a 25, Sí. otro día estaba a 100, otro día, ok, sí. no importa. Pero resulta que en estos 6 años de Danilo, el petróleo ha estado 2 veces más caro que en ese tiempo. Claro, ahí está. 2 veces, está 70 y algo. Promediando claro. 70 y algo. Un día más bajito, un día más alto. En promedio 70 y pico de dólares el barril. Pero es importante, Trini, que la gente sepa cómo es que el país ha progresado tanto y cómo es que nosotros hemos pasado a una economía media. Por ejemplo, en los últimos 20 años, antes de 2012, por el renglón turismo, por ese renglón, el país registró unos ingresos de 3.018 millones de dólares en esos 20 años, del 1993 al 2012. En los últimos 6 años de Danilo, por el turismo, el país ha recibido 6.381 millones de dólares. Wow. O sea, estamos hablando que se ha duplicado casi los ingresos por turismo en los últimos 6 años con respecto a los últimos 20 años antes de 2012. Estamos hablando de magia prácticamente. Claro. O sea, nosotros hemos ido avanzando con dices, pasos agigantados. Tú dices de magia y yo digo de la realidad eficiente de un presidente que trabaja 24/7. Pero óyeme ahora, las divisas aumentaron en esos 20 años 2.000
939 millones de dólares. En los 6 años de Danilo aumentaron 4.389 millones de dólares. Sí, ya lo habíamos Las señalado, divisas, sí, sí. ¿verdad? Nos llaman que hay que hacer un cambio, pero cuando regresemos vamos a tocar el tema de la educación per cápita, cómo eso ha afectado no únicamente la parte de la educación inicial y la educación media, sino también la parte de la educación técnico, profesional. Adelante, señor director. Ya en la República Dominicana, cuando hablamos de mejoría, cuando hablamos de avance, no simplemente podemos hablar de la parte económica, también podemos hablar, y con mucho orgullo, de la parte de la formación, la educación en sentido general, y muy especialmente siento orgullo de decir que en este año la República Dominicana va a ser un país declarado libre de analfabetismo. Y eso tiene una implicación enorme. Llevarle al ser humano la luz de la libertad de la educación. Eso es fabuloso. Eso es para los que no sabían leer y escribir. Pero el rescate de todo el sistema educativo de la República Dominicana a partir del 2012 hasta el 2018, con todos los proyectos de construcción de aulas, de la asignación del 4%, la educación, la tanda extendida, el desayuno, el almuerzo. David, la merienda, Sí, yo quería, eso, imagínate. quería enfatizar en eso, porque Trini, tú sabes que aquí han habido profesionales de la nutrición hablando de la necesidad de que el pueblo dominicano se mantenga en forma, se mantenga saludable, y obviamente hay un crecimiento en la tasa de sobrepeso. Personas en sobrepeso, gente ¿Está comiendo la gente? la gente está comiendo. Pero fíjense, en lo que tiene que ver con las raciones alimentarias para los niños que van a las escuelas públicas de la República Dominicana, en el año 2012, cuando Danilo recibió el gobierno, le daban 1.473.222 raciones diarias a los niños dominicanos que estaban en las aulas. Eso Ahora, fue en promedio en los 19 años. no, cuando llegó al 2012, Okay. en el 2012 se le daba eso. Danilo ahora la aumentó a 2.801.151. La duplicó. La Casi, duplicó. Casi, O sea, casi triplicado. los niños comiendo. Y ahora, con el proyecto que hay de incluir los fines de semana, los días feriados y las vacaciones, que yo digo, insisto, ojalá el presidente esté viendo el programa, que en vacaciones le pongan también Campamento. campamento. Sí, porque también ellos Sí, sí, necesitan sí, sí, recrearse, está porque bien. hay que darle todo ya, Está porque bien, ya, es que lo tienen ya, todo, ya. entonces campamento también. Ya. Entonces resulta que el sistema familiar de salud, por ejemplo, agosto de 2012 era 50.7 y en junio del 2018 aumentó a 74.4. O sea, que nosotros, el gobierno del 2012 para acá, aumentó en casi 25% a la gente que ingresó al sistema de salud. Wow. O sea, que prontamente habrá... Eso es mucha gente, esos son millones de Lo gente. que quería, por ejemplo, Hillary Clinton, que luchó muchísimo y nunca pudo, la universalidad de todos los Universalidad. miembros de un país que estén totalmente inscritos y que tengan un carnet de salud. O sea, todo el dominicano tenga, no importa la edad, no importa quién sea, que tenga un carnet que pueda ir a un hospital o a una clínica, porque tiene un seguro de salud. Detrás de eso está el presidente Danilo Medina. Con el SENASA. Con el SENASA. Entonces, por ejemplo, con relación al combate a la pobreza, cuando Danilo entró al gobierno, aquí había un 42% de los dominicanos en pobreza. O sea, personas que vivían en carencia, o sea, con las necesidades básicas no resueltas. Nosotros hemos dicho por aquí varias veces, para que ustedes entiendan, que la pobreza, hay mucha pobreza mental y otra material. Si usted es dominicano y vivía, por ejemplo, en Boca de Cachón,
y ahí usted no tenía acera, ni contener, ni agua potable, y el techo suyo no estaba apto para usted vivir, y lo movieron de ahí a Boca de Cachón, y ahí tiene techo, educación, con qué alimentarse todos los días, agua potable, ropa, o sea, vestido, entonces ya usted no es pobre. Usted ha entrado en una fase donde sus problemas básicos están resueltos. Entonces, a partir de ahí es usted que tiene que fajarse a estudiar, a ponerle ganas, a tener voluntad para salir de ahí a convertirse en clase media. Así es. Entonces, fíjate que de 42% que Daniel encontró, la pobreza en el 2012 la ha bajado a un 25% al día de hoy. Lo que significa que hay que seguir trabajando y son parte de las necesidades que tiene la República Dominicana y pero que nosotros también como seres humanos estamos luchando para que nadie a la hora de tener aquí un fenómeno natural tenga que estar corriendo para refugiarse en una iglesia, en una escuela, donde un vecino, porque vive en un estado de vulnerabilidad. Es por eso que se ha anunciado, por ejemplo, ahora, fuera de lo que es la nueva Barquita, que ya esa gente vive en otro lado, ahora se ha anunciado la parte que tiene que ver con Domingo Sabio, y es por eso que se está hablando de reubicación de esas personas que están marcadas ya, que viven en estado de vulnerabilidad, que el gobierno lo ha chequeado, que se ha hecho el estudio de factibilidad, entonces esa gente sabe que están a la espera de que eso suceda. Sin embargo, la gente de este país y de estos barrios sabe que el único que garantiza esa movilidad con la decencia, la dignidad, la cordura, es Danilo Medina. Hay un aspecto importante que debemos relacionar nosotros esto con una consigna política de campaña. Y digo relacionarlo con una consigna política de campaña porque los dominicanos somos políticos por todos lados. Y ahora mismo el tema de la política está en primer orden. Este informe económico que está avalado por el Banco Central, por el Fondo Monetario Internacional, por la ONU, por la CEPAL, por todos los organismos internacionales de importancia en los estudios económicos, nos dicen a nosotros que hay que continuar con lo que está bien, pero al mismo tiempo nos dice que hay cosas que corregir, entonces hay que corregir lo que está mal. Entonces esa consigna que utilizó el candidato presidencial del PLD, Danilo Medina, en su momento, es aplicable de manera total a la realidad dominicana. Debemos continuar creciendo, avanzando, la educación dominicana debe continuar su mejoría, pero hay cosas que corregir, hay cosas que no están bien, hay cosas que están mal y hay que corregir eso. Entonces, un proyecto como ese que tú mencionas, Domingo Sabio, un proyecto como La Barquita, un proyecto como Tenguerengue, un proyecto como la Mesopotamia, un proyecto como el Riito, un proyecto de dimensión regional y nacional como es la construcción de la presa de Monte Grande, evidentemente que nos dice a nosotros que vamos por buen camino. Mira, Trini, hay cosas que uno la dice o quizás la lee en el periódico o la escucha en los medios de comunicación y si uno no la ve, a veces tú ni la crees. Claro, así Por es. ejemplo, yo recuerdo que cuando yo venía de San Juan siempre para acá, o sea, de aquí visitaba San Juan y el retorno, veía, después que pasaba a Sabana Alta, eso lleno de vallahonda prieta, un paquete de espina, de mata de espina, los que no saben lo que es la vallahonda, a ambos lados de la carretera. Cuando usted ahora viene de San Juan para acá, se encuentra que toda esa tierra fue desmontada, que tienen un lago artificial donde se producen peces y que a la derecha entonces hay miles de tareas sembradas de aguacate. Entonces, esas tareas sembradas de aguacate se le dieron a jóvenes que estaban cursando la ingeniería agronomía en las universidades para que ellos sean los dueños de esa tierra y ellos mismos produzcan. Hoy por hoy hay jóvenes, muchachos jóvenes, que ya se graduaron algunos y otros están en vías de su graduación, que son dueños de esa tierra y son ellos los que producen su propio aguacate. Entonces, fíjate, Danilo ha impulsado 1.634 proyectos. 1.634 proyectos que son inherentes a la vida misma de la familia. Gente, por ejemplo, que se iba a echar día
porque no tenían forma humana de alimentarse o sostenerse, que estaban en estado de pobreza, esas personas hoy en día son parte de una cooperativa. Ellos mismos se han convertido entonces en empresarios agrícolas. Entonces esta gente, ahora, de echar día, pasaron a ser los dueños de su propio destino. Tú tienes que completar esa información para que analicemos desde el punto de vista siguiente. Esos 1000 y tantos proyectos son exclusivamente de lo que es visita sorpresa. Claro. Son los proyectos de solución al campo, a la vida de la gente, que el presidente ha logrado domingo tras domingo, hablando de manera directa con la gente para saber sus necesidades. Pero cuando tú al tema de la visita sorpresa, de los proyectos productivos, le agregas, le suma el dato fundamental de la titulación, evidentemente que tú te darás cuenta que esa gente que eran pobres ayer son ricos hoy. Porque son sujetos de crédito. Son ricos hoy por lo siguiente. Tienen dónde producir, tienen que producir y tienen dónde vender lo que producen. Pero al mismo tiempo tienen la propiedad jurídica de ese bien inmobiliario que es la tierra, que antes no la tenían. Y ahora pueden ir y tomar su título e ir a un banco y decir, necesito tanto dinero prestado y esta es mi garantía. Y el banco se lo presta. Y esa gente antes tenía que ir donde el prestamista, donde el usurero, a coger 100, 200, 1000, 3000 pesos prestados al módico 20. Y por eso no pueden salir de la pobreza. Entonces las visitas sorpresa le han dado al campo dominicano la oportunidad de que la gente comience a retornar al campo. Son muchas las familias que están volviendo al campo. ¿Por qué? Porque el presidente Danilo Medina, a través de la visita sorpresa, a través de los proyectos productivos y a través de la entrega del título definitivo, ha empoderado a las familias del campo, a las familias de agricultores dominicanos, de forma y manera que ya al campesino no se le diga campesino, sino empresario agrícola, que es el término correcto, un empresario agrícola, y está la gente retornando a su pueblo. Mira, hay una información aquí que yo quisiera compartirla, Trini, y es que el gerente del Sistema de Seguridad Social ha proyectado que para el año 2020, cuando entre el 2020, aquí habrá el 90% de los dominicanos afiliados al Sistema Familiar de Salud. O sea, el 90%, lo que yo dije ahorita, que era un sueño, que es un sueño para cualquier país del mundo, que todos sus habitantes estén afiliados a un sistema de salud. Protegidos en términos de salud. Ya en el 20, cuando rayemos el 2020, que suene la sirena del 31 de diciembre, ¿verdad?, de ese 2019 para el 20, ya la República Dominicana va a contar con el 90% de los dominicanos afiliados al Sistema Familiar de Salud. Entonces, cuando tú eso lo concatenas con lo que han dicho los empresarios, Trini, de este país, los industriales de este país, señores, este país ya... Lo que invierten dinero. Ha pasado Lo que invierten dinero. A ser, ha subido, ha pasado el 50%, ya, están en 53.4 me parece, por ciento de los ingresos y de la factibilidad de sus propios negocios. Lo que significa que la gente tiene que entender algo, y es que del 100% del PIB, o sea, de esos 78.000 millones de dólares que aquí se produce en términos público-privado, o es la riqueza total que produce la República Dominicana por año, de esos 78.000 millones, el gobierno, usted ve todo lo que Danilo hace, usted lo ve mucho, ¿verdad?, que está haciendo mucho, pero aquí lo estamos diciendo, eso representa solo el 15% del PIB. El 85% de esos 78.000 millones lo maneja el sector privado. Gracias a Dios. La parte privada es la que está manejando el 85%, por eso nosotros seguimos en crecimiento con respecto al PIB, y por eso nosotros estamos por encima de otros países, y de seguir así, la República Dominicana se va a convertir en un país líder en la región, y ya, cuando se habla de Chile,
cuando se hable de Argentina, cuando se hable, por ejemplo, de Uruguay, que son las economías más sólidas que hay junto con Costa Rica, que hay en la región, que se hable del país, nosotros vamos a estar ahí ya entre esos grandes. Hay que agregar a eso... Grande nivel económico, Sí, porque Costa sí, Rica sí. es una cosita, ¿verdad? Sí, sí. Hay que agregar a eso ahí lo siguiente, David. Y es que también para el 2020, cuando se comiencen a hacer las nuevas evaluaciones del nivel educativo en República Dominicana, ya estaremos saliendo de esa lista negra de último lugar donde estábamos. Y que independientemente de la opinión de los críticos y de lo que ofenden con palabras indecentes en los medios de comunicación a las autoridades, la República Dominicana sigue avanzando. Y lo vemos, lo sentimos y lo disfrutamos. Hagamos una pausa y regresamos en breve. Temas hay importantísimos. Y temas importantísimos porque van desde lo político jurídico, que tiene que ver con si la Constitución está correcta o si no, hasta el tema de la seguridad nacional y de la defensa de la soberanía, con la información de que nada más y nada menos que la OEA, la Organización de Estados Americanos, que tanto nos combatió y nos presionó con el tema migratorio con los haitianos, ha tenido que reconocer públicamente ayer que la República Dominicana, el sistema migratorio, el manejo migratorio, la documentación, la ley migratoria de la República Dominicana es modelo para todo el área de América Latina y el Caribe. Para el continente, dijeron ellos. Sí, modelo, somos modelo. ¿Y qué pasa con eso? Somos modelo porque contamos con un presidente que decidió, que asumió el reto y asumió los riesgos políticos de hacer una ley migratoria y de aplicar un plan regulatorio a la migración que nadie en la historia dominicana lo había hecho. Danilo lo hizo con responsabilidad, asumió esos riesgos y ahí están los resultados. Los organismos internacionales tienen que decir hoy, felicitar a la República Dominicana por ser un ejemplo de buen trato migratorio, de leyes correctas y de defensa justa y soberana de su frontera y su territorio y su nacionalidad. Nos tienen que respetar. Hay muchos que están gritando por ahí porque esperaban otras condenas. Pues no hay condenas, ahora lo que hay es felicitación por el manejo decente, de trato humano que se le da al inmigrante y de la decisión firme de defender nuestra soberanía y nuestra frontera. Pero sumémosle a eso una parte jurídica importante. Nosotros vivimos en una sociedad democrática y la democracia es el sistema donde se respeta, se resguarda y se defienden los derechos de los ciudadanos. Y resulta que ahora hay unas bocinas de la incomprensión, las bocinas de la incomprensión, los que no están de acuerdo con nada, son bocinas de la incomprensión, que entienden que al ciudadano presidente Danilo Medina hay que violarle sus derechos. Y hay que violarle sus derechos porque en una coyuntura política de dificultad en el 2015 se colocó de manera subrepticia un transitorio en la Constitución que establece que el presidente Danilo Medina no puede aspirar a un periodo más como presidente. Ese transitorio solo le prohíbe a Danilo, el único ciudadano de los 10 millones y tantos de dominicanos, el único ciudadano que está prohibido de ejercer sus derechos es Danilo Medina. Y ustedes dirán, pero eso es injusto, sí es injusto, pero para la oposición no. ¿Por qué?
porque la oposición lo que dice es, bueno, que si Danilo aspira nadie le gana. Y los que están en la oposición, que estuvieron en el gobierno y les gustó el carguito, quieren volver. ¿Pero quieren volver para qué? Para hacer lo mismo que hicieron y que ya todos conocemos. Ahí está la historia de los funcionarios presos por corrupción, de las tarjetas de créditos, de las compras de aviones y otras cosas que están en la justicia, actos de corrupción que están en la justicia. Ellos quieren volver a eso, pero se le olvidó que ya la República Dominicana probó y le gustó un estilo de gobierno distinto, una forma de gobernar más humana, más sencilla, de atención personal con la gente, que es el estilo de gobierno del presidente Danilo Medina. Entonces, la oposición, que ahora tiene una canción favorita, una canción que tiene una letra y una sinfonía, que es la letra de corrupción y la sinfonía de impunidad. Ellos se encargan en coro Y la no reelección. de todos hablar de corrupción e impunidad, Y la no reelección. pero de la boca para afuera, porque eso es de que para la no reelección. La República Dominicana está sintiendo la buena administración, el buen manejo económico de los fondos públicos, hay mayor nivel de inversión en la República Dominicana, hay mayor beneficio directo a la gente de su dinero, y como bien decía en estos días el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por primera vez en la historia dominicana se ve que el dinero que usted paga en los peajes, con ese mismo dinero se están reparando las autopistas y carreteras, con ese mismo dinero se están haciendo elevados, se están haciendo puentes, de todo, de tal manera que la red vial dominicana se convierta en una de las mejores de Latinoamérica y el Caribe. La República Dominicana va avanzando, pero va avanzando porque ahora con Danilo el dinero rinde, porque hay una sola cuenta. Antes había muchas cuentas, ahora hay una sola cuenta. Ningún funcionario puede firmar como le daba la gana. No, ahora no. La Contraloría vigila cada chelito que va a salir. Ya ningún funcionario puede entregar obra grado a grado. Todas las obras de este país y todas las compras de este país van a licitación o se rifan o se concursan, porque Danilo Medina eliminó el grado a grado del sistema constructivo dominicano y también eliminó los privilegios de compras y contrataciones. Trini, yo quisiera ahora, ya en estos últimos minutos y medio que nos quedan, decir dos cosas con respecto a todo esto que hemos dicho en el día de hoy. Miren, lo primero es que en un país en franco crecimiento, en un país donde el empresariado, los industriales, los supermercados están vendiendo más que nunca, en un país donde la política debe ser vista como ciencia, yo creo que aquí el pueblo dominicano, y especialmente la gente del Partido de la Liberación Dominicana, deben entender que los partidos políticos nacen con un solo fin, con una sola meta, y es llegar a la presidencia de la República, llegar al poder. Una vez en el poder, los partidos políticos deben ver qué le garantiza a ellos ahí, seguir en ese mismo poder, ahí, sin inventar con nadie. Yo pienso que el PLD, los PLDistas, deben irse a la ciencia y entender que la figura que más garantice un triunfo electoral partidario y en términos empresarial, en términos de inversión rural, la persona que más invierte y garantiza esa estabilidad debe ser el candidato del partido, independientemente de lo que ocurra. De manera que a esa gente que le están haciendo una campaña interna al presidente de la República con respecto a su accionar, le decimos por aquí que están mal usando la política. Aquella persona que sabe de política, que pertenece a un partido político, su fin único es mantenerse en el poder. Bueno, o sea que está claro, le hemos dado informaciones, ideas, para que ustedes vayan a la cama y lo piensen bien, pero el país tenemos que continuar bien. Buenas noches y que descansen.